Capítulo 17. El interrogatorio. La mañana amaneció suave y luminosa. Solo la frescura del aire, el aroma de las flores y las gotas que brillaban sobre hojas y ramas daban testimonio de la noche de llanto que la había precedido. Rebeca se levantó temprano esa mañana. Antes de que las nubes perdieran el rosado brillante del amanecer, ya había reavivado el fuego en la chimenea, traído agua del manantial y se encontraba preparando la mesa para el desayuno cuando su esposo volvió a entrar al salón. Holditch lucía más pálido de lo habitual, quizá más envejecido, pero había recuperado por completo su compostura habitual. Se había fortalecido para afrontar las pruebas del día. Rebeca estaba temblorosa y triste. Profundas ojeras delataban horas de llanto, pero en su nueva resolución de negarse a sí misma y olvidarse de sí misma, hizo un valiente esfuerzo por contener cualquier estallido de dolor que pudiera debilitar el ánimo de su esposo. Incluso fue capaz de recibirlo con palabras de fe. «Robert, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Romanos 8:28. Él le respondió agradeciéndola con un apretón de manos. La comida de la mañana transcurrió en silencio. Se habló poco, pues las mentes de ambos cónyuges estaban ocupadas por pensamientos demasiado profundos para ser expresados con palabras. Rebeca apenas pudo contener las lágrimas durante el devocional, especialmente durante la oración elevada por su único hijo. Pero la voz grave y firme de Robert no vaciló. La fe había librado una larga batalla, pero Dios le había dado la victoria al fin. «¿Vas a verlo?», preguntó Rebeca cuando Holditch, tras mirar por cuarta o quinta vez el reloj, tomó su gorra del perchero. «Lo acompañaré a Axe, y si Dios quiere, lo traeré de vuelta hoy mismo», dijo su esposo. «Entonces, ¿tienes esperanza? ¿Estás seguro de que todo saldrá bien?», titubeó Rebeca. Holditch no respondió de inmediato. Era demasiado honesto para dar a su esposo una seguridad que él mismo no sentía. «No puedo estar seguro de que todo se solucionará de inmediato», respondió, «pero tengo confianza en que Dios, a su tiempo, hará que la inocencia brille como el mediodía». «Pero, mientras tanto...» Rebeca no pudo alzar los ojos hacia su esposo al pronunciar la frase entrecortada. «Mientras tanto, querida esposa, puede que él y nosotros tengamos mucho que sufrir. Sentiremos el calor del horno, pero si nuestro pobre hijo, si nosotros aprendemos a fondo la lección que la aflicción quiere enseñarnos, si los lazos terrenales se queman, daremos gracias a Dios en un mundo mejor por las pruebas más dolorosas de éste». «Debo ver a mi Ned antes de que se vaya», dijo Rebeca dirigiéndose hacia la puerta. Con dulzura, pero con firmeza, Holditch colocó su mano sobre el brazo de ella. «Rebeca», dijo, «detente un momento. Nuestro hijo tiene por delante una prueba difícil. Una visita tuya podría desarmarlo. Apenas podrían verse sin lágrimas». «Oh, no querrá separar a una madre de su hijo en un momento como este», exclamó Rebeca mientras las lágrimas brotaban ardientes de sus ojos. «Necesitará tener nervios firmes y la mente clara. Yo desearía, aunque apenas sé cómo pedirlo, que renunciara a saberlo hasta que termine el interrogatorio». La razón de Rebeca le decía que su esposo tenía razón, pero sus afectos nunca habían estado muy sometidos a la razón. Sentía un deseo casi irresistible de abrazar a su hijo cruelmente acusado, como si sus brazos pudieran protegerlo de todo mal. Pero ¿no era su deber someter con humildad su voluntad a la de su esposo? ¿No le correspondía a él juzgar y a ella obedecer? La conciencia habló donde la razón habría callado. Rebeca volvió a ceder sus deseos a los de Robert. «Tú sabes qué es lo mejor», murmuró la madre en voz apenas audible. «Tú lo apoyarás y lo animarás, y dile que nunca, ni por un momento, dudamos de él». Holditch atrajo a su esposa contra su pecho. «Rebeca, has actuado noblemente», dijo. «El que renuncies a este encuentro es el mayor alivio para mi mente». Había temido esa entrevista y la agitación que inevitablemente produciría en su hijo, cuyos nervios ya estaban seriamente alterados por los sucesos de la noche, y cuyo destino podía depender de la claridad y precisión con que pudiera recordar esos hechos. Las breves palabras de alabanza de su esposo llegaron cálidamente al corazón de Rebeca, y fue reconfortante la conciencia de haber vuelto a negarse a sí misma
y de haber mantenido las resoluciones que había hecho en oración. Sus pensamientos siguieron a Holditch rumbo al castillo, y la imagen de su hijo rara vez se apartaba de su mente. Anhelaba poder verlo aunque fuera un instante, y en su camino hacia Axe, donde debía comparecer ante el magistrado. Anhelaba poder verlo aunque fuera un instante en su camino a Axe, donde debía comparecer ante el magistrado. Rebeca se adentró en la arboleda y aguzó el oído, esperando oír el sonido de ruedas. Creía que podía observar sin ser vista. El golpeteo metálico de los martillos de los obreros que trabajan en el Valhalla la inquietaba profundamente, pues ahogaba cualquier otro sonido y le sugería imágenes de grilletes. Poco después, los martillos cesaron. Rebeca pudo ver a través del follaje a los trabajadores moviéndose en una misma dirección, como si un objeto común de interés los atrajera. «Van a ver la partida de mi pobre hijo. ¿Cuánto se encogerá su espíritu herido ante la mirada de todos esos ojos curiosos?», pensaba Rebeca, mientras apartaba las ramas y se inclinaba hacia adelante para tener una vista más clara del camino. No tuvo que esperar mucho. Rápidamente pasó una carroza y alcanzó a ver un rostro en la ventanilla. Había bigotes, una barba puntiaguda y cabello negro lacio, partido por la mitad, muy familiar para todos los que vivían cerca del castillo. Era el arquitecto Slimes. Había otros con él en el carruaje. Rebeca no tuvo tiempo de reconocerlos, pero vio a Ford sentado en el asiento delantero. Este se volvió para mirar hacia la cabaña del mayordomo, y al hacerlo, la vio a ella. Su sonrisa triunfante de malicia satisfecha pareció derramar la última gota de amargura en la copa de la infeliz madre. Allí iban el acusador y los testigos contra su amado hijo. Allí iban quienes no dejarían piedra sin remover para arruinar a su esposo. Instintivamente, Rebeca se retiró y dejó que las ramas se cerraran como una cortina. Se arrepintió al momento siguiente de haberlo hecho, pues otro carruaje seguía al primero, pero las cortinas estaban bajadas y ni los más cercanos podían ver hacia el interior. El sonido de las ruedas se desvaneció. Rebeca regresó a su cabaña desolada. Su espíritu habría desfallecido si no fuera por este pensamiento. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. No pudo reunir el valor para hacer su visita diaria al castillo. Su pequeña alumna no podía esperarla en el día que quizás se decidiría el destino de su hijo. Rebeca sentía que sería imposible enfrentarse a los sirvientes y soportar sus burlas o incluso su compasión. Su consuelo era tomar la Biblia sobre sus rodillas y absorber el espíritu de los salmos, tantos de los cuales parecían expresar exactamente la aflicción que cargaba su alma. La crueldad del opresor, las conspiraciones de los impíos, el marchitarse de las esperanzas terrenales. El salmista había experimentado todo eso. Había contemplado con temor un futuro desconocido y, sin embargo, en medio de la tempestad del sufrimiento, alzaba sus ojos a los montes de donde venía su socorro. Había hallado en el Señor una roca y una fortaleza. Sus lamentos más tristes terminaban en notas de triunfo. Tal vez sea imposible apreciar toda la belleza de los salmos hasta que el alma en su angustia los busque como un espejo de su propio dolor y en ellos no solo vea reflejado a un afligido terrenal, sino también un rayo del cielo descansando sobre su cabeza y formando un halo de luz. Pero a Rebeca no le fue permitido permanecer en tranquila soledad. Había dejado sin cuidado la puerta de la cabaña abierta y sobresaltó al oír la voz de la vieja niñera de Edith y al ver su rechoncha figura en el umbral. «Bueno, señora Holditch, lo siento por usted. Es duro cuando los de su propia sangre resultan ser una vergüenza y una deshonra», dijo la mujer, entrando ruidosamente al salón. «Pero ya ve lo que pasa con tanto orar y predicar. No sirve, señora Holditch, no sirve. De todos los bribones en este mundo, el que canta salmos es el peor». Rebeca se obligó a sostener la mirada de esos ojos insolentes y respondió con la voz más serena que pudo reunir. «Confío en que el interrogatorio de hoy limpiará por completo el nombre de mi hijo de toda acusación que la malicia haya levantado contra él». «Oh, claro, sí, eso es muy probable», exclamó la señora Bateman con el mismo deleite que una gata siente al jugar con su presa.
La habitación del señor Slimes era, por supuesto, el lugar más natural del mundo para que entrara un muchacho de jardín en plena noche, y salir por una ventana era sin duda la forma más apropiada de hacerlo, y los prendedores de oro se meten solitos en los bolsillos por accidente. Solo fue una lástima, una verdadera lástima, que el inocente corderito se olvidara de que había un perro enorme en el patio. ¿Un perro?, exclamó Rebeca muy sobresaltada. ¡Ah! Veo que solo le contaron la mitad de la historia, gritó la señora Bateman con cruel regocijo. Tal vez su digno esposo no le dijo que el viejo Howler no estaba tan seguro de la inocencia de su hijo como usted. Se le lanzó al cuello, lo arrinconó contra la pared y habría acabado con él en un santiamén si sus gritos y alaridos no hubieran hecho venir a los hombres desde el otro lado del patio. Rebeca temblaba con tal violencia que tuvo que aferrarse a la mesa para no caer. ¿Mi hijo fue herido?, logró preguntar con dificultad. Bueno, dijo la despiadada atormentadora, no quedó muy desgarrado, en lo que cabe, pero me imagino que el viejo Howler le dejó alguna marca, y nunca se sabe qué pueda pasar con la mordida de un perro. Pero esa no es la peor parte del lío. Vea usted qué asunto tan delicado. Casi 20 pares de ojos vieron al muchacho salir por la ventana, porque el salón de los sirvientes da justo hacia allí. El señor Grange, él es el magistrado, y no hay un hombre más severo en todo el condado, y tiene una dureza especial contra los ladrones de casas. Dicen que es seguro que mandará al chico a juicio en las próximas sesiones, y que tampoco aceptará fianza, ni aunque ustedes tuvieran las mejores garantías que ofrecer. Es una cosa muy mala para un joven, eso es, el mezclarse con delincuentes en la cárcel. Aunque al final salga absuelto, nunca olvidará lo que vio y oyó allí, y el mundo tampoco lo olvidará, así que... Señora Bateman, deseo quedarme sola hasta que regrese mi esposo y mi hijo, dijo Rebecca Holditch, que ya no podía soportar más aquella conversación. Oh, por favor, nadie quiere importunarla, respondió la niñera, moviéndose hacia la puerta con todo su bullicio. Solo pensé que era de buena vecina venir a consolarla en su tribulación. Quédese sola, por supuesto, hasta que regrese su esposo, añadió, deteniéndose con la mano en el picaporte. Pero si se queda esperando a su hijo, quizá tenga que aguardar hasta que regrese después de sus 14 años más allá del mar. Con esta punzada final, la señora Bateman salió dando un portazo tras de sí y se apresuró a ir a contar su versión del encuentro, con sus propios añadidos, a las doncellas del castillo que no habían ido esa mañana a Axe, y a hacer llorar amargamente a la pequeña Edith al decirle que la señora Holditch se veía tan enferma que estaba segura de que todo ese asunto acabaría con su vida. Tan pronto como su atormentadora se hubo marchado, Rebeca se dejó caer en una silla y enterró el rostro entre las manos. ¡Oh, qué crueldad! ¡Qué crueldad!, sollozaba. Echar vinagre sobre una herida abierta como la mía, venir a una madre con el corazón casi roto y arrancarle la esperanza del pecho. Yo nunca la he agraviado con palabra ni con hecho. ¡Oh! Hay un mandamiento en el Evangelio que sin duda nadie en mi lugar podría tener fuerzas para cumplir: el mandamiento de amar a los enemigos. Que hablen de perdón cristiano a aquellos que jamás han sabido lo que es ver a los seres más amados ser odiados, calumniados y destruidos. Que nunca han sabido lo que es ser burlados justo en la hora de mayor aflicción. Y sin embargo, ¿quién dio ese mandamiento? No fue él quien fue perseguido hasta la muerte, quien no solo fue reprochado y ultrajado, sino que sabía que todos los que lo amaran en la tierra serían también odiados por causa de él. Y aquel que dio el mandamiento, ¿acaso no puede también dar poder para cumplirlo? ¿Cuánto me revela cada hora mi propia debilidad? ¿Cómo retrocedo temblando del cáliz que mi maestro bebió hasta las heces? Pobreza, vergüenza, persecución. El santo Salvador las conoció todas. Fue tentado en todo como nosotros y puede salvar hasta lo sumo. Sin ese pensamiento me hundiría. Padre, esposo, hijo, que yo los entregue todos a su cuidado. Su amor es aún mayor que el mío. Oh, por una fe más fuerte, un amor más confiado, por esa caridad, don de Dios que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Las horas pasaron con lentitud y, sin embargo, en medio de la ansiedad agotadora y la angustia, Rebeca no estaba completamente desdichada. Sentía el brazo sostenedor del amor eterno rodeándola y, aunque lloraba, era como un niño que solloza sobre el pecho de su padre. La hora más oscura de la aflicción ya ha pasado cuando, con sinceridad, hemos buscado resignar nuestra voluntad a la de Dios. A medida que se acercaba el momento en que podía esperarse el regreso de Holditch, Rebeca trató de aliviar la terrible incertidumbre con ocupaciones prácticas. Preparó la comida, puso la mesa para 3, fue al pequeño cuarto de su hijo, ordenó sus libros, llenó un pequeño vaso con flores y lo colocó en su ventana, como si quisiera convencerse a sí misma de que su regreso era seguro. Rebeca intentó olvidar las crueles predicciones de la señora Bateman, pero no podía expulsarlas de su mente, y la horrible imagen de su niño rubio entre las fauces de un perro salvaje la perseguía como un espectro. Finalmente, el sonido de ruedas volvió a llegar al oído atento de la madre. Ningún vehículo se detuvo frente a su porche. Slimes y los testigos contra Ned Holditch regresaban al castillo. ¿Volvían los conspiradores del mal en triunfo o la providencia había expuesto y frustrado sus planes? Rebeca anhelaba una respuesta a esa pregunta crucial, pero no se atrevía a ir al castillo a buscarla. La soledad en que se encontraba aumentó sus esperanzas. Si Ned hubiese sido enviado a juicio, ¿no se habría apresurado uno de sus acusadores triunfantes a llevar la noticia a su madre? Pero la incertidumbre se volvió intolerable. Rebeca se sintió como alguien consumido por una sed febril. Tenía la boca seca, el pulso acelerado, un zumbido constante en los oídos. Decidió salir por el sendero que cruzaba los campos y encontrar a su esposo y a su hijo. Rebeca avanzó a paso rápido, casi corriendo, cuando, a lo lejos, vio 2 figuras. Sí, 2, aunque demasiado distantes aún para ser reconocidas, incluso por el ojo ansioso del afecto. Esa visión encendió su esperanza y aceleró su paso. Jadeante, siguió su camino y los 2 también apuraron el suyo para encontrarse con ella. Ya no había duda sobre quiénes eran. Holditch y su amado hijo volvían del interrogatorio. La verdad, sin duda, había prevalecido y la nube oscura se había disipado para siempre. Pero Rebeca habría sentido más certeza y gozo si Ned se hubiera adelantado corriendo para abrazarla. Parecía más bien quedarse un poco atrás, y ni los pasos del padre ni los del hijo se asemejaban a los de quienes han triunfado. Cuando Rebeca estuvo lo suficientemente cerca para distinguir la expresión en sus rostros, el corazón se le desplomó. El de Robert reflejaba una resistencia varonil, el de Ned, pena y vergüenza. El muchacho no dijo una palabra cuando su madre, al alcanzarlo, lo estrechó convulsivamente contra su pecho. Holditch respondió a la pregunta ansiosa en los ojos de su esposa con una sola palabra, pronunciada en un tono tan bajo que apenas pudo oírla. Procesado. El interrogatorio no había favorecido al acusado. Había sido procesado para juicio en las próximas sesiones. ¿Cómo había escapado Ned de ir a prisión entretanto? ¿Cómo había conseguido su padre, sin fondos y siendo un desconocido en aquella región, obtener garantías para ofrecer fianza por la comparecencia del muchacho ante el tribunal? Tales fueron las preguntas que cruzaron fugazmente por la mente de Rebeca, pero no pudo darles voz. Su lengua se negaba a formularlas. Con el brazo rodeando a su hijo cabizbajo y un gesto aún más tierno de lo habitual, Rebeca caminó al lado de su esposo rumbo a casa. Nadie habló sobre el tema que llenaba la mente de todos. Holditch rompía de vez en cuando el pesado silencio con alguna pregunta o comentario trivial. Le preguntó a su esposa si había recibido noticias de su padre esa mañana. Mencionó que había visto al señor Donkin en Axe, pero tales intentos de conversación eran breves e inconstantes y el tema nunca se continuaba. La comida fue tan silenciosa como el camino. Aunque hacía mucho que había pasado la hora habitual del almuerzo, nadie tenía apetito por los alimentos frente a ellos. Comer era una tarea, algo que había que terminar cuanto antes. Ned parecía como si cada bocado pudiera ahogarlo. Su cabello rubio colgaba en mechones desordenados sobre su rostro inclinado. No levantó la vista ni una sola vez. Su madre apenas se atrevía a mirarlo, temiendo que su mirada solo aumentara su aflicción. Después de que terminó su escasa comida, Holditch se levantó de la mesa, dio gracias y de inmediato salió de la cabaña para cumplir con su habitual ronda de deberes.
Tan pronto como se hubo marchado, Ned, con el corazón a punto de estallar, dio rienda suelta a la emoción contenida y, arrojándose al cuello de su madre, rompió en un torrente apasionado de llanto. ¡Oh, madre! ¡Madre! ¡Soy el ser más miserable sobre la tierra! Ella se esforzó por consolarlo como solo una madre puede hacerlo, hablándole de su confianza, de su amor, de su fe segura en que Dios finalmente haría brillar su inocencia, de que la providencia nunca lo abandonaría. Pero lo he merecido todo. Ha sido mi propia necedad la que me ha sumido en este mar de miseria. No quiero decir, añadió apresuradamente, secándose con la mano las lágrimas que lo cegaban, que alguna vez toqué o siquiera pensé en tocar lo que no era mío. El hijo de mi padre jamás podría rebajarse a eso. Pero mi necedad, mi orgullo, mi voluntad propia me hicieron desobedecer la orden de mi padre. Me hicieron ponerme en el camino de la tentación. ¡Oh, qué camino de espinas he encontrado! Esto será una advertencia para ti, querido hijo, para el futuro. ¡Hasta el día de mi muerte!, exclamó Ned. Nunca podré olvidar lo que tuve que soportar esta mañana al pasar por entre esa multitud, al estar de pie ante el magistrado. Oh, madre, sentía como si todas esas miradas fijas a mi alrededor me marchitaran con sus ojos. No podía soportarlo. Deseaba que la tierra se abriera y me tragara. Mi padre ha sido tan bueno. Ni una palabra, ni una sola mirada de reproche por toda la vergüenza que le he causado. Pensé que estaría terriblemente indignado. Temía más que nada su ira. Pero su bondad fue casi más difícil de soportar. Habló en mi defensa. Yo apenas pude decir palabra por mí mismo. ¿Qué podía decir? Ni siquiera puedo explicar cómo llegué a estar en aquella habitación. Tengo la vaga idea de que quería salir del castillo y que esa era la forma más rápida, pero todo es tan confuso, tan extraño, nada claro salvo el horror repentino cuando oí el gruñido y el perro se lanzó sobre mí. Rebeca se estremeció y cerró los ojos. Pero mi padre habló con tanta claridad, él que generalmente es tan callado, y estoy seguro de que sus palabras causaron impacto. Había un silencio total en la sala. Habló del rencor y el odio, contó lo de la lluvia de piedras contra nuestra ventana y la amenaza de Valance. Luego se volvió bruscamente y enfrentó a los testigos. Les hizo preguntas tan directas que parecían encogerse como perros cuando un león se enfrenta a ellos. Especialmente interrogó a Parker acerca de por qué estaba yo siquiera en el castillo, quién me había invitado, por qué me habían invitado, si me habían insistido para que bebiera. Parker parecía avergonzado y apenado, pero pensar que ese hombre estuviera en el estrado de testigos en mi contra. Nunca creí que pudiera ser tan falso. Ha sido tu compañero, nunca tu amigo, dijo Rebeca. Cuando mi padre terminó de hablar, continuó Ned Holditch, creo que el magistrado mismo empezó a sospechar que todo había sido una vil conspiración, y luego el señor Edley intervino y habló sobre el respeto que nuestra familia merece. ¡Qué vergüenza sentí de que me viera en tal situación! Y entonces, para mi sorpresa, un caballero bajito hizo lo mismo. Ni siquiera sabía quién era, hasta que oí que su nombre era Donkin. —¿Donkin? —repitió la señora Holditch. —¿Quieres decir que él habló a tu favor? —Sí. Y habló como si los conociera a ti y a mi padre desde hace años. —¡Qué extraño! Es muy extraño —murmuró Rebeca. Yo solo lo he visto una vez y creo que tu padre rara vez lo ha tratado. Debe haber tenido algún motivo. No le fue difícil a la esposa del mayordomo adivinar cuál debía de ser ese motivo. Entonces el magistrado, continuó Ned, hablando con rapidez y agitación, resumió lo que habían dicho los testigos. No parecía estar seguro de mi culpabilidad. Puedo agradecerle eso a mi padre. Pero luego dijo que nadie negaba que yo había estado en la habitación del ingeniero, que me habían atrapado al salir por la ventana, que no tenía ningún motivo para estar en ese lugar y que un prendedor de oro, que Slimes juró haber dejado allí, fue encontrado por Valance en mi bolsillo. Dijo que no tenía otra opción que procesarme, pero que estaba dispuesto a aceptar fianza para asegurar mi comparecencia. 2 garantías de 50 libras cada una. ¿Y quién se ofreció para salvar a mi hijo de la cárcel?, exclamó Rebeca, quien había escuchado con profundo interés el relato apresurado de su hijo. El señor Early se ofreció de inmediato. ¡Bendito sea él!, exclamó fervorosamente la madre. ¿Pero quién más, en este lugar lleno de extraños, se atrevió a arriesgar 50 libras? No lo sé exactamente, respondió Ned.
porque en ese momento me sentí tan débil y mareado que la sala comenzó a darme vueltas. Me sacaron medio desmayado del tribunal, pero lo último que recuerdo fue al señor Donkin acercándose a mi padre y susurrándole algo al oído. Supongo que se ofrecía para hacer la otra garantía. Fue muy amable de parte de alguien que apenas nos conoce. Rebeca no pudo repetir las palabras muy amable, casi no habría sabido decir por qué, pero una sensación de inquietud se apoderó de ella al oír mencionar nuevamente al señor Donkin. Los arreglos sobre la venta de la madera aún no se habían concretado del todo. No era natural que un hombre sin escrúpulos aprovechara el momento de profunda angustia del mayordomo para renovar, en una forma menos ofensiva, su ofrecimiento de soborno. No podría ser que Robert hubiese sido tentado a ceder un poco, a relajar su vigilancia sobre los intereses de un amo que nunca notaría la pérdida, con tal de salvar a su único hijo del sufrimiento, la vergüenza y la corrupción de una prisión. ¿Sería realmente tan grave hacer algo así? Rebeca se sobresaltó ante la sombra del mal que comenzaba a caer sobre su propio corazón y se sintió indignada consigo misma por haber pensado, aunque solo fuera por un instante, que tal cosa podría haber recaído sobre su esposo. Él nunca había servido como para el ojo. Había sido fiel tanto a los dignos como a los indignos, tan leal en lo poco como en lo mucho. Era posible que alguna tentación lo hiciera desviarse, aunque fuera una milésima, de la línea de la más estricta integridad. El corazón de Rebeca respondió con un indignado no a esa pregunta. La sola idea le parecía un insulto, y sin embargo, le resultaba difícil creer que el comerciante de madera se hubiera ofrecido como fiador por el hijo de un hombre cuya inquebrantable honestidad se interponía en el camino de sus ganancias. Si Rebeca estaba tan segura de que Holditch no había hecho ninguna concesión, ¿por qué entonces sentía esa reticencia a mencionar ante su esposo el nombre de Donkin o a preguntarle qué lo había motivado a actuar como un amigo? ¿No era acaso porque en el fondo sabía que podía soportar cualquier cosa, excepto descubrir la más mínima desviación de la rectitud en aquel a quien siempre había considerado como el alma de honor?